Buenos días por la mañana. Vamos a leer el capítulo 20 de Números. Bueno, no lo vamos a leer todo, pero vamos a hablar un poquito del capítulo 20. Aquí empieza el capítulo 20 diciendo en el versículo 1: toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Entonces, una cosa que es interesante con esto es que no dice que mes primero de cuándo. Entonces, resulta que aunque aquí no nos dice en el capítulo 20 más adelante con lo que vamos leyendo en el resto del libro de Números, nos damos cuenta que han pasado ya más o menos 38 años desde que salieron de Egipto. Entonces hay un salto grande y, y hay muchas cosas que se omiten, por supuesto. No se puede escribir toda la historia de 40 años. No era el propósito del Pentateuco, ¿verdad? Pero entonces hay recuentos y vuelve atrás también en la historia, resaltando puntos entonces que son importantes. Por ejemplo, ahí cuando dice, perdón, que la comunidad israelita llegó al desierto de Sin. Esa es la misma parte donde los espías salieron. ¿Ok? El reporte de ellos cuando llegan trae consecuencias muy feas que se están viendo aquí entonces todavía. Y son 40 años entonces en el desierto. Entonces, esta gente ya está casi que terminando todo eso, ¿no? Todo ese tiempo. Pero lo que resalta el autor entonces es que a pesar de todo ese tiempo que ha pasado y todas las experiencias que han tenido, el pueblo todavía es más o menos igual. Lamentablemente siguen quejándose, siguen dudando, se siguen rebelando. Y en este capítulo 20 viene la rebelión por excelencia, por decir, que es la de Moisés mismo, que uno no esperaba. Este capítulo saca esta fase del hombre, ¿verdad? De Moisés y de Aarón, que también sufre consecuencias. Aunque él no hizo mucho, él estaba ahí, ayudó, colaboró ahí en reunir al pueblo y eso, pero de todas maneras llevó del bulto también Aarón. Lo que entonces vemos también aquí en el uno es que ya Miriam se murió, la hermana. No dice que se murió por pecado, ¿verdad? Que ya no pasó a la tierra prometida por pecado, pero murió y ella entonces tampoco pasa. Toda esta generación de gente que salió, los testigos, o sea, los adultos, testigos oculares de los milagros de Jesús y todo esto, van quedando ya tendidos ahí en el desierto. Ellos van muriendo. Entonces, una cosa también interesante, que no me voy a meterme mucho en esto, pero para que veamos de todas maneras, es que en estos capítulos, por ejemplo, desde el 19 en adelante también, 19 y 20, pues, están hablando de la muerte, de la relación con la muerte, ¿no? De la impureza al tocar un cadáver, al tocar un muerto en el 19, cómo se purifica uno también, ahí en el capítulo anterior. Y en este 20 está entonces la muerte de Miriam al principio y la de Aarón al final. Y la muerte de Aarón es bien interesante desde el versículo 22 hasta el 29. Entonces, esto está como más programado, ¿no? Y hay un paso de rol, un traspaso, una herencia, ¿verdad? Dice en el versículo 24: pronto Aarón partirá de este mundo.
de modo que no entrará en la tierra que he dado a los israelitas, porque ustedes dos, entonces aquí sí dice la razón de por qué se va a morir Aarón aquí, se rebelaron. Entonces lo que hicieron Moisés y Aarón también fue una rebelión. Es el mismo concepto de Coré, el mismo concepto del pueblo, siete rebeliones que hubo, entonces todos hicieron eso. Entonces, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que les di en la fuente de Meribá. Entonces, lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor, allí quitarás. Entonces, la muerte de Aarón está bien arregladita, bien organizado, eh, y se le deja entonces el puesto, por decir, a Eleazar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí con esto con Moisés? ¿Verdad? El pueblo, en el versículo 2 otra vez, eh, hablan y se quejan igual que lo hicieron en Éxodo 17. Entonces, ojalá hubiéramos muerto nosotros eh, también, ¿no? Había ese ambiente de tragedia, de muerte, esto no sirve, ojalá nos hubiéramos quedado allá, o ¿para qué nos sacaste de Egipto? Dice el versículo 5. Ya están obstinados, están cansados. Dice también ahí, aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganado, y ni siquiera agua. Entonces esa es la queja. Lo que hacen Moisés y Aarón entonces ahorita aquí es lo que es una de las enseñanzas, ¿no?, que podemos sacar nosotros de estos libros también, que también lo hace al final, que es que cuando había duda, había pregunta de alguien del pueblo, ellos venían y le preguntaban a Dios. Entonces acuérdense que eso pasa cuando están instituyendo entonces la Pascua y dice, oye, ¿y si nosotros tocamos a un muerto y de repente la Pascua es mañana, entonces nos vamos a quedar sin celebrar la Pascua nada más porque tocamos al muerto? Entonces Dios le dice, bueno, Moisés va y le pregunta a Dios, oye, Señor, yo no había pensado en eso, ¿qué hacemos? Bueno, cuando pase algo así, o toquen un muerto, o alguien esté de viaje, tomen la Pascua el mes que viene. Y se arregla el asunto. Entonces, no pierden la Pascua de ese año y, y la toman en el siguiente mes. Pero si no la toman porque se quedaron viendo ahí el juego del Táchira con Caracas y no fueron a la Pascua, ahí sí se mueren, ahí sí tienen que sufrir las consecuencias. Eso no es así nomás. Entonces, habían casos excepcionales. El asunto es y también con las hijas del otro señor allá. Oye, ajá, la ley dice que se le pasa la herencia a los hijos solamente, pero mi papá no tuvo varones, tuvo puras niñas. Entonces nos vamos a quedar sin herencia nosotros. Ah, oye, ya vamos a ver qué pasó. Vaya, habla con Dios. Entonces, buscar la sabiduría, buscar la instrucción divina. Eso importa. Y eso es lo que hacen Moisés y Aarón aquí en el versículo 6. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se manifestó ante ellos. Cuando buscamos al Señor, Él nos dice, Él nos ayuda. Puede ser buscándolo en la palabra, en oración, meditando con mis hermanos, con mis hermanas, con la iglesia. El Señor nos habla, nos instruye a través de la gente también. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta, y tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado, tal como el Señor se lo dijo. Entonces, fíjense que la parte este, del arreglo del texto, ¿no? Él viene haciendo, Moisés viene haciendo lo correcto, lo que había hecho antes también, recibe la instrucción del Señor
Y dice entonces aquí, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, que fue también lo que Dios les había dicho. Pero entonces aquí empieza el cambio. Y él, en vez de hablarle a la roca, le habla al pueblo. Y de paso, él les dice, ustedes son unos rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua. Esa es la otra cosa también. A pesar de que no está haciendo exactamente lo que Dios le dijo, todavía sale agua, todavía tiene Dios misericordia y todavía Dios hace lo que le están pidiendo. Pero el asunto no es ese. Dios pudo haber sacado agua de la roca sin que nadie hiciera nada, absolutamente. O solamente Moisés de lejos hubiera dicho y apunta para allá y la roca hubiera sacado agua. El asunto es que no hizo como empieza el versículo 9. Si Moisés hubiese seguido haciendo tal como el Señor le había ordenado, él hubiera entrado en la tierra prometida. Pero él hizo lo contrario. Entonces, por supuesto, esto nos recuerda la otra vez cuando también pasó lo mismo, en donde Dios sí le dijo, golpea la roca. Y cuando él golpea la roca, sale agua. Ok, chévere, no hay problema. El asunto es que parece, quizás a nosotros desde aquí muchas veces nos parece como muy estricto, como injusto, quizás, oye, nada más por eso. eh, y como que tenemos que estar caminando en cristal, porque si no, Dios nos tira un rayo y nos quema. Entonces se recuerda uno de Nadab y Abiú y se recuerda uno del que tocó el arca cuando se iba cayendo, que la llevaban en el burro, y uno se pone a estar pensando y justificando el pecado, la rebelión, entonces pensando, no, bueno, pero eh, no era para tanto, eso no era para tanto. Bueno, resulta que la enseñanza general de esta parte me parece a mí que es apuntar a Jesús. Porque lo que nos estamos dando cuenta nosotros, inclusive que estamos leyendo aquí ahorita, y el pueblo que está leyendo esto acá, es que ni siquiera Moisés era capaz de coordinar sus emociones, su obediencia completamente con con el mandamiento divino. Y entonces, como Isaías habla ya del siervo que ama y que cumple, esas son profecías mesiánicas. Cuando habla del rey, un descendiente de la tribu del reinado, del trono de David, esas son profecías mesiánicas. Entonces, cuando llegan los evangelios, sobre todo Juan, entonces él dice, mira, yo vine a hacer todo lo que me dijo mi padre. Yo no hago otras cosas que no sean lo que mi padre me dijo. Entonces, lo que está haciendo aquí en Números es mostrando que Moisés, con todo lo que hizo Moisés, porque Moisés fue un tipo eh, y diferente, especial, en realidad. También más atrás, no me acuerdo dónde es que dice, no lo anoté, pero es donde dice, mira, este es el que yo le tengo confianza, este es el que yo amo, yo confío en él. Y de repente pasa esto. Entonces, lo que sucede, como pasa en casi todo el Antiguo Testamento, apunta al Mesías. El Mesías es el siervo eh, amado que hace la voluntad de Dios en quien Dios confía completamente. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y a Él es quien tenemos que agradecer. Entonces, no hay ninguna persona
que pueda hacer toda esa voluntad así como Dios la puso, porque hacemos partes. Bueno, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó, bueno, sí, hay cosas que nosotros hacemos, algunas más fáciles que otras, dependiendo quién, ¿no? Pero a la final no podemos cumplir con la voluntad divina. Tenemos errores, tenemos prejuicios, tenemos limitaciones, tenemos pecado. Entonces dependemos del siervo perfecto que es Jesús. Nosotros vemos después, muchas veces se habla de eso. Moisés sí pasó la tierra prometida porque después aparece allá en el monte de la transfiguración. Sí, pero no pudo. El asunto fue que él no pudo. Y la consecuencia de esto se ve entonces aquí directamente en en el capítulo, en el mismo capítulo 20. Dice en el 24 otra vez, porque Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que he dado a los israelitas, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que les di en la fuente de Meribá. Entonces, la otra cosa es, ¿por qué tan estricto? ¿Por qué así tanto? Bueno, porque a ellos se les dio mucha información, sobre todo a Moisés. Moisés sí hablaba con Dios, sí vio, sí hizo. Esa misma vara que usó para salir allá de Egipto es la que lo hace fallar aquí, pues. Entonces, por eso es que después en el Nuevo Testamento también habla de eso. El que enseña es más responsable. El que conoce más es más responsable. ¿Cuántas veces no hablamos aquí? Yo creo que esta mañana en la oración también se dijo ya, oye, gracias porque estamos aquí buscando tu presencia para escuchar tu palabra. Cuando salimos de aquí, eso nos hace más responsables. Ya tenemos 4 años en esto, todos los días leyendo la palabra de Dios. Segunda vez que pasamos por número, ya eres más responsable. Entonces, cuando nosotros que sabemos más, pecamos, se nos exige más también. Entonces, por eso es que nunca podemos estar primero confiando en nuestras propias cosas, ni en el tiempo, ni en el estudio, ni en la sabiduría, ni en lo que has hecho. Eso fue ayer, eso ya ahí, eso quedó ya. Confiamos en Jesús, que sí fue el que pudo cumplir todo al pie de la letra, como su padre le dijo, Señor, ya está todo terminado, ya hice. Y esa era la profecía principal que apuntaba el Antiguo Testamento. El siervo de Dios que iba entonces a cumplir con la voluntad del Padre. Y por eso es que tiene la autoridad, el poder de rescatarnos a nosotros. Entonces, como Él lo hizo, nos invita a nosotros para que lleguemos también a Él. Entonces, bien, bien bonito esto del ver a la final. O sea, las consecuencias, por supuesto, son negativas, ¿verdad? Eh, pero Dios todavía bendice a pesar de nuestros errores. Nos vemos en el mismo espejo, algunas veces repitiendo cosas, algunas veces no salimos de las cosas. Hay gente que no sale de su pecado y de su estancamiento y repite, ¿no? Son reincidentes en fallas y cosas. Y algunas veces tenemos que estar tratando nuestros pecados y nuestras cosas toda la vida. Toda la vida seguimos luchando con cosas que nosotros identificamos, que sabemos, que descubrimos, que nos dicen. eh, y no nos podemos quedar tranquilos. No podemos pensar que ya llegamos, sino que seguimos siempre tratando de hacer la voluntad del Padre, dependiendo en su misericordia y en lo que Jesús hizo por nosotros.
Vamos a orar.